¿sí? Del tejido epitelial. ¿Quedó todo claro entonces? Ya vimos la estructura o la formación. Bien, ahí estoy leyendo el chat. Lo que vamos a ver ahora es las funciones y los tipos de tejidos que podemos encontrar dentro del tejido epitelial. Entonces, la función en general del tejido epitelial, por supuesto, va a depender de qué tipo de tejido estamos hablando, porque no va a ser lo mismo la función de un tejido externo que el recubrimiento de un órgano internamente. Entonces, dependiendo del tejido del que estemos hablando, vamos a tener la función de protección de lesiones, es decir, contra el daño mecánico, que sería un corte, un golpe. También va a tener protección o quiere evitar el ingreso de microorganismos y la deshidratación. ¿Sí? Ese podemos asociarlo directamente al tejido de la piel. ¿Sí? Para eso estamos todos cubiertos de piel para evitar el ingreso, la deshidratación, etc. Después tenemos también el tejido epitelial está formado por algunas glándulas o tejido glandular, entonces también va a cumplir la función de secreción de sustancias. A ese tejido epitelial lo vamos a llamar puntualmente epitelio glandular. Ya vamos a ver que tenemos muchas glándulas. Por ejemplo, páncreas, tiroides, glándulas salivales, glándulas sebáceas. Entonces vamos a ver que hay distintos tipos de epitelio glandular. Después tenemos absorción de sustancias. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el interior del intestino, ¿sí? Que dijimos que el epitelio podía recubrir el interior de algunos órganos, entonces va, por ejemplo, si recubre el interior del intestino delgado, va a cumplir la función de absorción. Recepción sensorial, por ejemplo, hay algunas terminaciones nerviosas sensitivas que se van a encontrar, como dijimos recién, por ejemplo, el tacto, el olfato, el gusto, los receptores de algunos órganos, el auditivo, ¿sí? Vamos a tener la presencia de tejido epitelial. La excreción en el epitelio renal y transporte vamos a tener en el epitelio respiratorio y en las trompas de falopio. En el epitelio respiratorio va a haber transporte de gases, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono, y en las trompas de falopio vamos a tener el transporte del ovocito una vez que es liberado a partir del ovario. ¿Duda? Profe, todas estas serían las funciones, ¿verdad? Estas serían las funciones, exacto. En general, del tejido epitelial. No es que todos los tejidos epiteliales cumplen todas estas funciones, sino que todas las posibles funciones que puede cumplir. ¿Seguimos? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Cualquier cosa, volvemos. Y a su vez, el tejido epitelial, como tiene muchas funciones y se encuentra en una gran diversidad de lugares, vamos a poder clasificarlos. El tejido epitelial lo podemos clasificar según tres grandes ejes. Según su función, es decir, si es de revestimiento, por ejemplo, la piel, o si es glandular. Otro tipo de clasificación es dependiendo de la forma de las células. Si tiene una célula plana o escamosa, o una célula con forma cúbica o cilíndrica. Y el otro tipo de clasificación es el número de capas. Simples, cuando hay un solo número de capas o el tejido está formado por una capa de célula, y estratificado cuando está formado por más de una capa de célula. ¿Sí? Sería como una torta que tiene varias capas. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser una combinación de la clasificación de la forma de la célula y el número de capas. Es decir, vamos a ver que hay tejido epitelial plano y simple, cúbico y simple, cilíndrico y simple, y después vamos a ver que tenemos plano estratificado, cúbico estratificado y cilíndrico estratificado. Sí, vamos a ir haciendo esas combinaciones y vamos a ver dónde se encuentran, ¿sí? Lo vamos a ver en un esquema y vamos a encontrar dónde se encuentra y qué funciones cumplen puntualmente ese tipo de tejido. ¿Se entendió esta clasificación?
Son 3 clasificaciones distintas y nosotros vamos a tomar 2 y las vamos a combinar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y después vamos a ver con respecto a la función. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ubicar el simple. Vamos a ver estos 3 tipos en simple. Escamoso o plano es el tipo de célula, la forma de la célula. ¿Sí? Si ustedes ven acá, son como escamas o son planas. Las células no están bien definidas y son simples porque tiene una sola capa. ¿Sí? Todo esto son una sola de células que están de forma paralela, no están superpuestas. Entonces, los vamos a encontrar, como es tan finito, lo vamos a encontrar en el revestimiento del sistema vascular. ¿Por qué necesito que el sistema vascular esté formado por este tipo de células? Porque al ser, por este tipo de tejido, perdón. Porque al ser tan finito, me va a permitir el intercambio de gases. ¿Sí? Me va a permitir el intercambio de gases, de nutrientes o de neurotransmisores, de hormonas, de lo que yo necesite transportar. Entonces, en el revestimiento del sistema vascular va a tener como función intercambio y barrera en el sistema nervioso central. ¿Sí? Eso va a ser la función principalmente en el sistema vascular. Después lo vamos a encontrar también en el revestimiento de las cavidades del organismo, como por ejemplo en el interior del intestino delgado, en el interior del estómago, ¿sí? En la boca. Entonces la función va a ser intercambio y lubricación. Y por último, lo vamos a encontrar en otro lugar donde yo necesito el intercambio, puntualmente el intercambio de gases, que va a ser en los conductos alveolares o alvéolos, ¿sí? Y la función principal va a ser el intercambio. ¿Por qué hay este tipo de tejido? Porque yo necesito que los alvéolos intercambien con la sangre el oxígeno, ¿sí? Que viene rico de los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pase de la sangre a los pulmones, al alvéolo, para poder despedirlo. Entonces, por eso necesito que sean finos, ¿sí? Que no haya mucha superficie, porque si los gases tienen que atravesar mucha superficie, ya ahí ya se les complica. Después tenemos los cuboides, las células cuboide o cúbico, ¿sí? Forma una especie de cubo y es simple porque tenemos una sola capa de células. ¿Sí? Ahí ven la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? En la superficie del ovario, que va a funcionar como barrera para protección del ovario y también para permitir que salga el óvulo o un ovocito cuando debe salir y no en cualquier momento. Y en los túbulos renales, porque me va a permitir la absorción. Entonces, por eso cumplo esas dos funciones. Acá vamos a tener absorción de sustancias un poco más grandes, por eso no hablamos de intercambio, porque el intercambio va en ambos sentidos. La absorción va en un solo sentido. ¿Hasta acá estamos? ¿Ven las diferencias? ¿Hay alguna duda? Bien. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo último? ¿Todo el cuboide o túbulos renales? No, la parte que decía de que la Absorción e absorción de la intercambio. barrera. ¿De absorción e intercambio, perdón? ¿Eso? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando hablamos de intercambio, hablamos de que hay un intercambio o pasaje de sustancias en ambas direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, los alvéolos le dan oxígeno a la sangre y la sangre le pasa dióxido de carbono a los alvéolos. ¿Sí? Ese sería uno de los mecanismos que hay de intercambio. Cuando hablamos de absorción, es que pasa de una cavidad hacia un tipo de célula o hacia un órgano. ¿Dónde podemos encontrar absorción? Por ejemplo, el más común sería en el intestino delgado cuando absorbemos nutrientes. ¿Sí? El intestino delgado va a absorber nutrientes o va a pasar los nutrientes a la sangre, pero la sangre no le da nada al intestino
delgado. Entonces, intercambio en doble dirección, absorción en una sola dirección. ¿Sí? ¿Está mejor? Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto. No de nada. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos con el siguiente. El siguiente tenía forma cilíndrica o prismático, y también lo pueden encontrar con el nombre de columnar. ¿Por qué? Porque van a tener, si yo lo veo a simple vista, van a parecer columnas. Profe. Sí, Le pidieron que si podía explicar lo de endotelio y mesotelio. bien, esto es tejido acá. Perfecto. Ah, bien, gracias. Ahí no estaba mirando las imágenes y me olvidé de mirar el chat. Bien, el endotelio y mesotelio son tejidos, sí son capas. La endotelio sería como la capa más interna, donde vamos a encontrar en las capilares, en los vasos sanguíneos, en las arterias, en las venas. ¿Sí? Recibe el nombre de endo porque es la parte interna del tejido. ¿Sí? Imagínense una capa en distintas partes. Y el mesotelio sería una capa intermedia. Imagínense, por ejemplo, un durazno. ¿Sí? Vamos a tener una capa externa, ¿sí? Que la vamos a llamar exotelio. Sería la cáscara, sería el exotelio. Después vamos a tener el mesotelio, que sería lo que comemos del durazno, que sería como la parte carnosa, y el carozo sería el endotelio, sería lo más interno. Y cada tejido puede tener estas partes. ¿Quedó claro, Agus? Agus, perdón. Bien. Sí, si se acuerdan, también los habíamos visto, creo que en las estructuras de los animales, me parece que los vimos, exotermo o esocarpo, ¿sí? Lo fuimos viendo en los animales, me parece. Bien, ¿alguna otra duda? Ahí así los puedo ver un poquito mejor. Bien, después tenemos entonces el cilíndrico o columnar o prismático, porque si ustedes ven, se ven como columnas, como un cilindro alargado, un prisma, ¿sí? Si le ponemos los cuerpos geométricos. Ven, tienen una mayor superficie longitudinal con respecto al plano y al cúbico. En eso se difieren. Va a ser simple también, porque aunque sean más altas, pero es una sola capa. Seguimos con una sola capa. Entonces, ¿dónde lo vamos a obtener este tipo de tejido? Va a ser en el revestimiento del intestino delgado y el colon, donde va a cumplir como absorción y secreción, y revestimiento gástrico de las glándulas gástricas, ¿sí? Y que va a cumplir las glándulas gástricas, van a cumplir la función de secreción. ¿Por qué separo absorción y secreción? ¿Sí? Secreción sería elaboración o en realidad sería la liberación de sustancias a una cavidad. Y la absorción es el ingreso de sustancias a esa cavidad. Pero ¿por qué lo diferencio y no hablo de intercambio? Porque el intercambio ocurre en el mismo momento. En cambio, absorción y secreción, puedo tener algunas células especializadas en la absorción y otras células especializadas en la secreción. Y la absorción no necesariamente se tiene que ocurrir en el mismo momento que la secreción. Por eso es esa diferenciación. Entonces, estas células que van a ser mayor tamaño, ¿y por qué lo encontramos en el intestino delgado y en el revestimiento gástrico, que sería el revestimiento del estómago? Porque en esas zonas o en esos lugares la acidez, ¿sí? Es muy elevada. Entonces, si yo tengo unas células finitas, ¿sí? Cuando la acidez la dañe, van a generar directamente daño en el tejido. En cambio, si yo tengo estos que son como tienen una mayor superficie, a medida que se va gastando, yo le doy tiempo al tejido para que empiece a generar las nuevas células y la vayan recuperando. Y después tenemos uno que no lo tenemos acá en la clasificación, que lo llamamos pseudoestratificado, ¿sí? ¿Por qué no está acá en la clasificación? Porque es como una mezcla de, no llega a ser
estar dentro de las formas ni el número de capas. Entonces está como pseudoestratificado. ¿Por qué lo llamamos pseudoestratificado? Porque si ustedes ven la imagen, se parece un poco al cilíndrico o al columnar, pero tenemos células como desorganizadas o tenemos espacios donde no hay células, ¿sí? O espacios donde van a haber algunas glándulas en algunos casos. Esto lo vamos a encontrar en el revestimiento de la tráquea y de los bronquios. Y la función va a ser secreción y conducción. Sí, van a tener esas dos funciones, van a secretar algún fluido, algunas sustancias, y van a generar una conducción de otras sustancias. Por ejemplo, en la tráquea van a hacer la conducción del aire inspirado o del aire para expirar. ¿Dudas? ¿Quieren que repita algo? Profe, el pseudoestratificado dijo que era una combinación de todos, ¿puede ser? No lo podemos clasificar en ninguno, ¿sí? Porque no entra, propiamente dicha, en células cilíndricas y tampoco entra en simple. Entonces, por eso es pseudo. Y estratificado porque están estratos, pero como que es una mezcla. No lo podemos definir muy puntualmente. Serían como un gris, por así decirlo. Ah, bien, profe, gracias. ¿Sí? Los ponemos en el simple porque tiene una sola célula, o sea, una sola capa de célula, pero en la forma no lo podríamos clasificar en ninguna de las tres categorías. ¿Ahora se entendió un poquito mejor? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bien, de nada. ¿Otra consulta? Sí, profe, dijo que la secreción es la liberación y la absorción. ¿Qué es lo que es? La secreción es liberación de sustancias, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, y la absorción. La absorción sería el ingreso de sustancias al torrente sanguíneo o a algún tejido. Y otra pregunta, ¿desplazamiento es lo mismo que intercambio? No, el desplazamiento hace referencia como al transporte. Yo, por ejemplo, transporto, a ver, ¿cómo sería? Cuando nosotros respiramos, ¿sí? En el aire hay nitrógeno, por ejemplo. Entonces yo al nitrógeno, cuando yo respiro, yo lo incorporo a mi cuerpo, ¿sí? Yo lo transporto, pero no lo intercambio en ningún momento. Como entra, después vuelve a salir. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Profe, ¿se puede decir entonces que es un sinónimo de conducción o no? Transporte y conducción, sí. Bien, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, transporte yo transporto nomás, pero no hago el intercambio es a través de una membrana, doy algo y recibo algo en el mismo momento. A eso llamamos intercambio. Profe, entonces el plano simple Sí. intercambia, desplaza y tiene la función de revestimiento también. El revestimiento sí, ¿sí? Va a ser un intercambio y va a lubricar. No, no es de transporte. Es que me confundo porque en el apunte de clase dice plano simple y dice revestimiento y desplazamiento. Por eso le preguntaba si Bien. intercambio era lo mismo que desplazamiento. Estoy leyendo el apunte de ustedes. Bien, sí. Va a haber desplazamiento, porque ahí creo que estabas en la página 4 del apunte, ¿verdad? Para que todos más o menos se puedan ubicar. Les dice plano simple, revestimiento y desplazamiento. Y les mencionan algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en la cápsula de Bowen y asa de Helen van a estar encargados del desplazamiento. Si van a desplazarse a través de esas estructuras la sangre con desechos. Y en algunas zonas muy puntuales va a pasar el proceso de intercambio. ¿Sí?
¿Y revestimiento, qué podría explicar la definición de vuelta? Sí. ¿Qué es lo que cumple? Revestimiento sería cubrir, proteger. ¿Sí? Por ejemplo, protege la piel, sería un revestimiento nuestro. Entonces va a proteger ese tejido. Lo va a proteger de daños, de cortes, del ingreso de patógenos. A eso llamamos como revestimiento. En el sistema vascular vamos a tener ese revestimiento y va a permitir que algunas sustancias ingresen y otras no. Sí, profe, ahora sí se entendió. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Profe, no de vuelta. No hay problema. El pseudo certificado, perdón. El pseudoestratificado, sí. Sí, me olvidé cómo era. Es simple, pero no se lo puede clasificar en el número de capas. ¿Así era? No, simple, y lo clasificamos en el número de capas con una sola capa. Lo que no podemos clasificar es la forma de la célula. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Sí, simple porque es una sola capa. La forma es lo que no nos orienta. Sí, porque tenemos estas estructuras que pueden formar glándulas. Esas blanquitas pueden ser glándulas, entonces se diferencian a lo que sería el columnar. Bien, sí, ahora entendí, profe. Se me había mezclado. No hay problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo. Sí. ¿Qué No hay quiere problema, si para decir, eso estamos. profe, que sea ciliados o con estereocilios? Bien, ciliados para ser que tiene cilios, y sabemos que los cilios tienen movilidad. Las esterocilias, ¿sí? Son cilias, pero sin movilidad y tienen como la función principal de absorber. De absorción, digamos, esa sería la función principal. En cambio, las cilias tienen la capacidad de moverse y al moverse pueden hacer el movimiento o el flujo de sustancias y permitir, por ejemplo, cuando el ovario libera el óvulo, se libera y las cilias de las trompas de falopio, al hacer ese movimiento de cilias, hace que a través del fluido el ovocito ingrese a la trompa de falopio. Sería la gran diferencia. Cilios con movimiento, estirocilias sin movimientos, función de absorción. ¿Ambos tienen función de absorción? Ahí me perdí. Sé que No. uno tiene movimiento y el otro no. Y después la función. Los cilios solamente van a tener movimiento. No van a tener absorción. En cambio, los otros... Ay, no, ya me perdí. Vamos de vuelta. Cilios tienen movimiento. Sí, eso sí. O sea, no es que la estructura se va a mover. No es que son como los flagelos, me desplazo. Cilios se mueven, están anclados, por así decirlo, y se pueden mover. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ahí sí. Los esterocilios están quietos y su función principal es absorber. ¿Ahora sí? O sea que son el contrario, digamos. Uno no tiene movilidad y el otro sí. Bueno, explicado así. Claro, con respecto a la movilidad, sí, son opuestos, digamos. Sí, ahora sí, profe, ya alcancé Solo a con escribir respecto a todo. eso. Bien. ¿Seguro ahora? ¿Estamos? ¿Vale? Sí, que pasa es que escribo así nomás y no me entiendo a veces. No hay problema. Por eso la idea es que, por eso son clases en vivo, digamos, y no son los videos para que puedan preguntar y repreguntar. ¿Alguna otra consulta? ¿O continuamos? Bien. Seguimos entonces. Vimos que teníamos, según el número de capas, lo podíamos dividir en una capa o varias capas, simple o estratificado. Entonces lo que vamos a ver ahora es el
estratificado. Células finitas, planas, escamadas, pero muchas capas. A eso es lo que llamamos estratificado. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en la epidermis, que va a cumplir la función. O sea, lo podemos encontrar en la epidermis, en la cavidad bucal, ¿sí? En el interior de la boca, en el interior del esófago y en el revestimiento de la vagina. En todos estos lugares, la función va a ser de barrera y de protección. ¿Sí? De barrera porque va a impedir que ingresen sustancias o que salgan sustancias, y de protección porque a su vez, además de impedir, evita que ingresen microorganismos o agentes patógenos. ¿Por qué en estos lugares son estratificados? Porque, por ejemplo, la piel, que la tenemos totalmente, que es la epidermis, médicamente hablando, que la tenemos totalmente expuesta, se daña muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo raspo la superficie externa, voy a, por así decirlo, matar estas células. Entonces, como yo tengo muchas capas para llegar recién al tejido conectivo, mientras que se van dañando estas, yo voy recuperando y generando otra capa. ¿Sí? Entonces, como que nunca se me va terminando. Por eso en esas zonas tenemos estratificado, porque mientras que se daña la de arriba, yo ya abajo estoy generando una capa nueva, y así sucesivamente. Si yo tuviera una sola capa, me raspo, o el mismo diario, el roce diario con mi piel, me expondría inmediatamente el tejido conectivo. Al tener varias capas, tengo que romper muchas cosas o gastar muchas cosas para llegar al interior, que por supuesto puedo llegar al interior si me corto, por ejemplo. ¿Sí? Si yo me corto a un corte profundo, voy a pasar de largo por todas estas capas. Pero en general se van desgastando las de la superficie y las de la parte inferior se van reponiendo, y a medida que voy gastando una capa, se va generando otra capa. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, ¿podría explicar lo de barrera y protección? Bien. Barrera es que cubre y evita el ingreso de cualquier cosa. ¿Sí? Va a evitar el ingreso o el egreso. ¿Sí? La piel no solamente va a evitar que ingresen organismos, sino que a su vez también va a evitar que nos deshidratemos. Va a reducir al mínimo la liberación de agua si fuera necesario. Y la protección es con respecto a microorganismos o agentes patógenos. Es decir, si un agente patógeno evita la piel o la epidermis, va a evitar el ingreso de agentes patógenos. Pero si llega a ingresar algún agente patógeno con la ruptura de la epidermis, lo va a ir como a atacar. Entonces, por eso cumple esas dos funciones. Impide, pero si se rompe esa barrera, protege. Bien, profe, ahora sí me quedó claro. Perfecto. Profe, Sí. entonces en la protección va a requerir que no entren agentes patógenos, ¿o cómo es? Porque me perdí Claro. ahí. La barrera va a ser el impedimento del ingreso o egreso de cualquier sustancia. Cuando ya hablamos de protección, hablamos más puntualmente de agentes patógenos. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, nos clavamos una espina, ¿sí? Esa espina en nuestro dedo va a ingresar con agentes patógenos. Entonces, la epidermis va a funcionar o va a intentar encapsular o bloquear ese agente patógeno que ingresó. ¿Sí, Vale? Sí, ahora sí, profe. Bien. Profe, Sí. o sea que solamente evita el ingreso, la protección. El egreso Exacto. nada. El egreso lo va a proteger la barrera. O sea, la función de barrera es el egreso. Ah, bien. Por ejemplo, gracias. el egreso del agua, ¿sí? O si es un día muy caluroso y yo he tomado mucha agua y he escorrido, me va a habilitar el egreso de la salida del agua. Sí, profe, ahora me quedó claro. Bien, nuestra piel sería como una especie de protección, porque si nosotros pensábamos en la evolución de los animales, los anfibios no tienen esa protección
de la pérdida de agua, por lo tanto tienen que vivir en el agua porque tienen piel desnuda. Nosotros tenemos estas capas que evita que nos deshidratemos. ¿Sí? ¿Mica? ¿Quedó más claro? ¿O más lío hice? Sí, profe. Bien. Ahora sí quedó claro. Perfecto. Después tenemos la estructura o la forma cuboide o cúbico de la célula. Y en estado estratificado, es decir, que tengo 2 o más capas. En este caso tengo 2 capas nomás. En la anterior tengo 4. Si yo veo esto, el esquema es muy similar al plano, pero en realidad las del plano tendrían que estar un poquito más chatitas. ¿Sí? Hago esta aclaración porque parecen iguales, pero sería eso. ¿Sí? Estas que son más cuboides y estas que son más planitas. ¿Dónde los voy a encontrar? Lo voy a encontrar como un conducto excretor de glándulas salivales. Es decir, en nuestra boca tenemos las glándulas salivales y ellas van a conducir la saliva para poder salir o ser liberada en la cavidad bucal. Entonces va a tener función de conducción, porque van a conducir la saliva, y de barrera, porque va a impedir el ingreso de sustancias. Si yo como, ¿sí? Y no tengo ninguna herida en mi cavidad bucal, no va a ingresar nada, ¿sí? a la epidermis, al tejido epitelial de la cavidad bucal. ¿Se entiende? Entonces, por eso es barrera y conducción. Profe, ¿podría explicar conducción de nuevo? Bien. Conducción es porque es un conducto que va a permitir la liberación de la saliva a través de las glándulas salivales. Entonces, como tiene un conducto, va a conducir ese fluido. ¿Sí? Profe, perdón, entonces es un conducto que permite la liberación de fluidos, dijo. En este caso, sí. En este caso, del fluido puntual de la saliva. Ah, porque me parece, no, pero en este caso por lo que son las glándulas salivales. Exacto. Ah, ok. Sí, este tipo de células las vamos a encontrar solamente en las glándulas salivales. ¿Sí? Y el tejido epitelial puede ser de recubrimiento o glandular. Entonces, en este caso, sería un caso de glandular. Porque vamos a tener parte de todo este tejido va a ser de revestimiento y algunas de estas células van a ser glándulas, que en este caso van a permitir la liberación de saliva. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Sí. Y por último, tenemos el cilíndrico columnar o prismático estratificado. Esto lo vamos a encontrar en la unión del recto ano y también va a tener la función de barrera, ¿sí? Porque va a impedir que la materia fecal que se va a estar formando ingrese al interior de este órgano, ¿sí? Sino que se quede en la cavidad del ano, digamos, y la conducción porque van a conducir la materia fecal. En este caso tenemos 2 capas, en la cual en la superior vemos la forma cilíndrico-columnar y la parte inferior, todas estas células todavía están inmaduras. Entonces, cuando maduren, van a obtener la forma de cilíndrico. Hasta acá estaríamos con forma de células y números de capas. ¿Dudas de las estratificadas o de las simples? Las que tengan. Las vamos Profe, una resolviendo. Sí, Cami. ¿Siempre se va a presentar el escamoso con 4 capas o es en la imagen nomás? No, es en la imagen. Sí, son los distintos tejidos porque también depende de qué momento de la célula esté. Por ejemplo, si yo tengo mi piel totalmente sana, puedo tener, por ejemplo, 4 capas. Si yo tomé sol y maté 2 capas de mi piel, la piel todavía se está recuperando, entonces voy a tener solamente 2 capas. ¿Se entiende? Entonces va a depender Sí, del entiendo. tejido y del momento.
Porque yo cada vez que me despellejo y me saco ese pellejito, estoy eliminando una capa de célula o parte de la capa de la célula. Entonces va a depender del tejido y del momento. Genial, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Que no haya sido Sí, clara. profe, Sí. ¿qué quiere decir que sea queratinizado y no queratinizado? Queratina sería una proteína como la de las uñas, ¿sí? O el pelo. Entonces, si es queratinizado, es más rígido. Si no es queratinizado, es más como la piel, digamos. Sí, porque Es más rico. es más rígido, ¿sí? Y evita también la deshidratación. En las uñas tenemos como un exceso de queratina. En la epidermis, que sería la piel externa, sí tenemos queratina, pero en menor proporción. ¿Cómo dijo, profe, que en las uñas tenemos más Cantidad de queratina. Por eso son duras, rígidas, digamos. Ahí es queratinizado. Claro, es queratinizado en exceso, digamos, como concentrado. Porque la piel también tiene queratina, pero no tiene una gran cantidad de queratina. ¿Sí? Ah, sí, pero no dije nada. Sí, ahora La sí. queratina es lo que va a permitir o nos ayuda a evitar la deshidratación. La queratina dijo que es una proteína, ¿puede ser? Proteína, exacto. Sí. Una proteína que van a ir formando las células y que nos va a permitir la liberación de esa proteína y un recubrimiento, una protección de la piel, digamos. Sí, y lo no queratinizado vendría a ser lo contrario, que no Claro, tiene. que no tiene esa O protección tiene. extra. No, que No tiene tiene expresado que directamente. no tiene. Ah, ok. Sí, por ejemplo, ahí en el cuadernillo tenés, por ejemplo, la epidermis, que vendría a ser la parte externa de la piel, y después tenés la cavidad oral, ¿sí? Es totalmente diferente si nosotros tocamos la piel y si nos tocamos la cavidad bucal, es otro tejido. Esa diferencia de consistencia sería en parte por la presencia o no de queratina. Profe, ¿puede Sí. decir de vuelta qué era la queratina? La queratina es una proteína que va a encontrarse en algunas partes del tejido epitelial, como por ejemplo la epidermis, y le va a dar una mayor protección o va a evitar la deshidratación. Gracias, profe. De nada. Profe, perdón. No hay Sí, problema. ¿qué quiere decir que sea de transición? Porque en el apunte dice, está la clasificación plano estratificado, Bien. cúbico, cilíndrico y hay uno más. El de transición significa que es una combinación de algunos. Sería como una especie de pseudoestratificado, ¿sí? De transiciones que está en el medio. Y según en qué etapa se encuentre, puede estar más cuboide o puede ser más cilíndrico. Ahí se lo clasifica por la forma y porque tiene más de 2 capas. Claro, porque ahí ya lo tenemos, ya ingresa directamente en el estratificado porque tiene más de una capa y lo otro que va a variar va a ser el tipo de forma de la célula, que no está definido, por eso no lo ponemos como una categoría definido en esta inicial, ¿sí? Al estar en transición es como un intermedio o que puede en algunas ocasiones ser cilíndrico y otro cúbico según la etapa del organismo. Entonces el de transición, los pseudo, esos son como aparte, pero tienen semejanzas al grupo en el que están. Exacto, van a ser estratificados y tienen, lo que no tienen definida es la forma. Ambos no tienen definido la forma o creo que uno sí y el otro no. El de transición y el pseudoestratificado.
Sí, 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 de Sí, esos dos. los dos, la forma no va a estar definida. Ah, la cantidad de capas sí, digamos. Sí, Ah, porque el listo. pseudoestratificado va a ser simple y el de transición va a ser estratificado. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿qué es urotelio? Urotelio sería la parte de todo lo relacionado al sistema urinario, ¿sí? Donde se va a desplazar, donde se va a encontrar el sistema urinario y en algunos animales hace referencia también a la parte anal y rectal. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. la cantidad de capas, ¿cómo dijo que era? Que dependía de la situación y qué más. Estamos hablando puntualmente en el que Male creo dijo de transición. ¿Sí? Porque la cantidad de capas o el número de capas la podemos clasificar en simple o estratificado si tienen más de 2. Claro, sí, pero yo me refiero en los dibujitos que preguntaron recién si iba a tener 4 como en el dibujo. Ah, bien. Ahí Ya entendí que me estabas perfecto. No, ¿qué es la definición de estratificado? Más de 2. 2 o más. No importa qué cantidad tengan. Va a depender de cada tejido. ¿Sí, Mica? ¿Eso era? Sí, profe, pero yo lo que quería preguntar era si, un ejemplo, si rompemos lo que decía recién del sol. Ah, de la quemadura de la piel, exacto, sí. Ajá, El número de capas, sí, va a claro. depender del estado del tejido en ese momento. Ah, bien, dale. ¿Sí? Muchas gracias. Si la piel está totalmente nueva, va a tener muchas capas, pero si yo me quemé, ¿sí? Voy a haber matado, por así decirlo, las primeras capas, las capas superficiales. Entonces, inicialmente voy a tener poquitas capas y después se me van a ir formando las otras capas. Sí, profe, ahora sí era eso. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces continuamos, si no, volvemos cualquier cosa. Bueno, acá tenemos, son imágenes de los distintos tipos que hemos ido viendo. ¿Sí? Este es el epitelio plano simple, con esta micrografía que sería real. Si ustedes ven acá, son bien planitas estas células. Después tenemos el cuboide, que puede tener esta forma, ¿sí? O el conjunto de células, porque acordémonos que es cada una de las células. Entonces, el conjunto de varias células me puede formar estas estructuras. Esta sería, por ejemplo, algunos conductos. El cilíndrico, ¿sí? Si ustedes ven, totalmente diferente a las anteriores que hemos estado viendo, acá la estratificada. El pseudoestratificado, quizás en esta imagen se ve un poquito mejor, o acá, si ven que está como mezclado, pero si nosotros vemos célula por célula, es una sola capa. Por eso lo encontramos en simple. Pero es pseudoestratificado porque parecería como que hubieran varias capas. Acá tenemos ahora pasamos a las que tienen varias capas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, esta sería la piel, donde todas estas serían capas, capas, capas. O si no, podemos tener, por ejemplo, este es el esófago, donde también tenemos muchas capas, pero va a depender puntualmente de cada uno de los tejidos si tienen más capas o menos capas. Y en esta imagen, ¿sí? Acá podemos ver esto que está en naranjita, o esto que estaría rojo acá, ¿sí? Sería la queratina. Es decir, que la presencia de queratina hace como esa protección extra que en el caso de la piel va a evitar la deshidratación. ¿Se ve ahí? La diferencia en queratinizado, no queratinizado. Male, creo que vos habías preguntado. Profe, una pregunta. Sí, Al no ser queratinizado, ¿eso sí. significa que es más probable que se deshidrate más rápido? Sí,
pero recordemos que esto va a estar dentro de la cavidad. Entonces no tiene la capacidad de deshidratarse o la posibilidad de deshidratarse porque va a estar en el interior. Excepto en algún momento extremo de que yo lleve 10 días sin tomar agua, ahí sí se va a ir deshidratando, pero como la piel está expuesta al exterior, tiene más probabilidades de deshidratarse. Profe, entonces se puede decir que lo que está queratinizado es porque tiene contacto con el exterior. Sí, digamos, no sería directo, ¿sí? Está en el exterior, entonces tiene queratina, pero sí, sería uno de los métodos que ha tenido el cuerpo, perdón, de las adaptaciones que ha ido generando el cuerpo para evitar la deshidratación. ¿Sí? La queratina también la vamos a encontrar, por ejemplo, en las escamas. Los reptiles fueron los primeros vertebrados que se independizaron del agua porque pudieron formar escamas y esas escamas evitan la deshidratación. Los anfibios, como no tienen queratina en su piel, tienen que estar permanentemente en contacto con el agua, porque si no se deshidratan. ¿Se entiende ese ejemplo? Que quizás fue un poquito más claro. No quiero meterme en la parte de evolución porque ustedes no lo trabajan en evolución. Entonces, por eso no quiero marearlos, pero es eso, digamos, es un mecanismo que ha ido desarrollando el cuerpo para evitar la deshidratación. Sí, Male. Profe, ahí en la imagen lo que se ve naranjita vendría a ser la queratina. Exacto. En esa, la que está... En esta sería eso naranjita y acá sería más naranjita rojo. Ah, son las mismas. Ajá, digamos, esta bien, hace bien. referencia, es un esquema a esta imagen y esta hace referencia a esta. Sí, profe, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Seguimos o hay alguna otra consulta? Cualquier cosa volvemos. Acá tenemos el cúbico estratificado. ¿Sí? Si nosotros vemos exactamente esta imagen, se ven como las células más cúbicas, con mayor estructura que las planas, y acá en este caso se ve claramente las doble capas, entonces por eso hablamos de estratificado, ¿sí? Acá también se pueden observar como las dos filitas de células. Estas son las que vamos a encontrar en las glándulas salivales. Por eso hablábamos de conducción, porque van a conducir la saliva. Este es cilíndrico estratificado, en el cual yo les decía que la parte superior ya están en forma cilíndrica y la parte inferior están todavía como inmadura. Cuando lleguen a la parte superior, estos se van a estirar y tomar la forma cilíndrica. Entonces, estas serían la de la primera capa que están en forma cilíndrica, y acá tendríamos la doble capa cúbica, digamos. ¿Se entiende? ¿O se ve en la imagen? Sí, profe, se entendió. Bien, si nosotros vemos esta imagen, acá tenemos 3 capas, y en la imagen anterior, cuando vimos cilíndricos estratificados, teníamos 2 capas nomás. Pero, pero depende de qué tipo de tejido estemos hablando. Recordemos que las células son estructuras vivas que se tienen que ir reponiendo. A medida que se van desgastando, se van poniendo viejas, las tengo que ir reponiendo. Entonces, al estar estratificado, me da más tiempo de recuperación. Cuando es simple, la pierdo completamente. Y acá está la de transición, ¿sí? Si ustedes ven, acá está como mezclada y no se llega a ver bien clara las capas. Y la forma de las células tampoco son muy homogéneas. ¿Sí? Pero ¿por qué no las llamamos, como el nombre que ustedes tenían, perdón, pseudoestratificado? Porque yo acá sí puedo identificar planos o capas. En el pseudoestratificado era una sola capa. Aunque estaba desorganizado, era una sola capa. Acá está desorganizado y son varias capas. ¿Sí? Sería esa en comparación con esta. ¿Ven la diferencia? Entonces sería simple. Sí, profe. Una Es sola como capa. que Sí, es como que se ven más divisiones, ¿puede ser? exacto, porque tenemos mayor cantidad de células y a su vez tenemos mayor cantidad de capas. O puedo determinar las distintas capas. En cambio, en esta están todas las células como paralelas. Desordenadas, pero paralelas medianamente.
En cambio, en la otra puedo determinar distintas capas. Puedo decir que esta es una capa, por acá se ve como una intermedia y la superior. ¿Sí? Por eso es una simple y otra es estratificado. Profe, Sí. el estratificado entonces tenía más tiempo de recuperación o cómo era. Bien, el estratificado sería mientras que se produce un daño en las células superiores, las células inferiores van a ir reemplazando a las células que están dañadas. Entonces, no sé si estás escribiendo. ¿Y a qué hace referencia esto? ¿Sí? Es que a medida que se daña lo de arriba, yo ya tengo algo para que lo reemplace. ¿Sí? Si pasa algo, por ejemplo, y arranco toda esta capa de arriba, yo ya tengo una protección. ¿Sí? No voy a llegar a la base. Un segundo. Vamos a dar con este ejemplo. Si yo tengo, este sería simple, ¿verdad? Porque tengo una sola célula, una sola capa. Si yo me pasa algo y se me daña todo esto, inmediatamente voy a llegar al tejido conectivo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En cambio, si yo tengo varias capas, vamos a poner uno más grande, así podemos trabajar más tranquilo. En esta, si por alguna razón se daña toda esta capa, yo ya tengo otra célula que lo va a cubrir. Entonces no va a llegar inmediatamente al tejido conectivo, sino que tiene que romperse las 3 capas para llegar recién al tejido conectivo. Entonces, en lugares donde hay más probabilidades de que se dañen las células, tenemos estratificado. Por ejemplo, la piel, porque la piel está permanentemente en roce y nos las dañamos permanentemente. O el mismo sol, la deshidratación nos va matando las células de arriba. Pero nosotros tenemos toda una cubierta. Obviamente, si yo me rebano el dedo, voy a atravesar y llegar al tejido conjuntivo. ¿Sí? ¿Se entiende, Cami? Sí, se entiende, profe. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y esa capa se regenera o la capa de abajo cumple la función de la capa de arriba, digamos? Según el daño, No sé porque si me si se ha entiende. roto la célula, lo que se hace es eliminar ese resto de célula que queda y ya la capa de abajo empieza a cumplir la función. Pero toma la misma forma que la célula de arriba. Exacto. O sea, si es algo trágico, se va a demorar un tiempo en tomar la función. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, nos sacamos la costrita y nos queda la piel todavía más clarita. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta de eso. Como que le cuesta volver al estado original, digamos. ¿Sí? Si es algo como un corte, algo muy rápido. En cambio, si nosotros, por ejemplo, nos quemamos la piel por sol, no una quemadura en la cocina, sino que nos quemamos por sol, nosotros las de arriba se van a dañar, que es lo que toman de color tostado, y después va a aparecer la piel como normal. No necesita un súper tiempo para adaptarse. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. sería, o sea que no la van a reemplazar, digamos, solamente van a cubrir la capa que fue dañada. Claro, a ver, cubrir, si yo pienso en cubrir, es tapar algo. ¿Sí? A eso pienso yo en la definición de cubrir. No sé si tenemos la misma idea. En este caso, lo que van a hacer es reemplazar, van a sacar el exceso que quedó de esta piel dañada y van a reemplazarla y cumplir la función. Porque viene de Ahora abajo sí, hacia profe. arriba. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, seguimos entonces.
¿Hasta acá vimos? Bien. Vimos que el sistema, el tejido epitelial lo podemos dividir en distintas partes. Según la fórmula, forma de células y número de capas ya lo vimos. Ahora nos vamos a centrar en la función. Entonces, con respecto a la función, tenemos de revestimiento o glandular. Vamos a iniciar con la función glandular. ¿A qué hace referencia la función glandular? Que forma glándulas. ¿Sí? La glándula es un conjunto de células o una célula que va a liberar una sustancia, que la va a producir o la va a almacenar y la va a liberar. Entonces, ese tejido epitelial lo podemos clasificar a su vez en el lugar de secreción, es decir, esa glándula donde libera su contenido, si lo libera en el interior de una cavidad, en el torrente sanguíneo o en el interior de una cavidad, el modo de secreción, qué tanto libera o cómo lo libera, y el número de células que lo va a formar. Tenemos glándulas que están formadas por una sola célula y glándulas que están formadas por varias células. Ahora vamos a ver uno por uno. Lo que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver todo por separados. El lugar de secreción, modo de secreción y número de células. ¿Sí? Pero las endocrinas pueden ser merocrina, apócrina u holocrina. Sí puede haber cualquiera de estas combinaciones. Entonces, el lugar donde voy a liberar la secreción. Tengo lugares que las puedo liberar, por ejemplo, en una cavidad. ¿Qué es lo que pasa con las glándulas salivales? Las glándulas salivales van a liberar saliva y esa saliva la van a liberar a la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces, a eso llamamos glándulas exócrinas. Las exócrinas son aquellas que pueden liberar sus sustancias en la cavidad bucal, en una cavidad del cuerpo o en el exterior. ¿Quiénes liberan al exterior? Las glándulas mamarias, por ejemplo, las glándulas sebáceas, que son las encargadas de la transpiración. ¿Y quiénes pueden liberar en las cavidades? Hablamos de la bilis, del hígado, que va a liberar la bilis en el intestino. Hablamos del páncreas, que va a liberar también el jugo pancreático en el intestino. Entonces, esas se denominan exócrinas porque liberan sus sustancias a una cavidad o al exterior. Y las endocrinas, ¿sí? Son de adentro, van a liberar su contenido en los torrentes sanguíneos. Generalmente, ¿sí? Estas glándulas van a liberar hormonas, generalmente. Por ejemplo, la tiroides, ¿sí? La tiroides que la tenemos acá va a liberar hormonas y esas hormonas van a ir directamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Se entiende endocrina, exócrina? ¿Alguna duda? Profe dijo que generalmente eran hormonas. Sí. Son como las más típicas. No es lo único, son las más comunes. Bien, profe, gracias. De nada. Seguimos entonces. Después la otra forma o la otra clasificación era el modo de secreción. ¿Sí? Acá yo no voy a ver si lo va a liberar al torrente sanguíneo o a una cavidad. Eso ya no me importa en esta clasificación. Lo que acá yo voy a analizar es qué es lo que libera estas sustancias. Por ejemplo, las glándulas que reciben el nombre de merocrina, que es este primer dibujo, lo que van a hacer es liberar sustancias. Cada una de las células libera una sustancia y esa sustancia en conjunto va a ser liberada. ¿Sí? Entonces, las células en este caso están intactas, no les pasó nada. Cada una de las células genera algo, lo juntan y después lo liberan. Por ejemplo, las glándulas salivales, las del páncreas, ¿sí? Y algunas del hígado. Después tenemos las hormonas en las glándulas apócrinas, ¿sí? Estas glándulas apócrinas son aquellas que están formadas por varias células y las células van a liberar sustancias, ¿sí? Y además de sustancias pueden liberar algún fragmento suyo. Acá en esta imagen, estoy intentando señalarle, tengo estos fragmentos que se van a liberar y estos fragmentos son partes del citoplasma, de la membrana celular, de la célula.
Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y por último, tenemos las holócrinas, las cuales van a producir la destrucción total de algunas células, y esas células destruidas van a liberar su contenido, además del fluido que generan las otras, del fluido que generan las otras células. Un ejemplo de esto serían las células sebáceas, que son las de la transpiración. ¿Sí? ¿Se entendieron las tres? ¿Necesitan que vuelva a explicar alguna? Profe, yo no entendí las últimas dos. Las últimas dos, bien. Las últimas dos, la apócrina, ¿sí? Va a liberar las sustancias más segmentos de la célula. Un segmento de una membrana, el citoplasma, cosas que vayan liberando la célula. Pueden liberar también inmunoglobulinas, que van a ser la defensa, por eso es importante el amamantamiento de los niños, ¿sí? Por parte de la madre, o leche materna natural, porque ahí van a tener inmunoglobulinas, que son, o glóbulos blancos, que son parte de las células de la madre. ¿Ahí se entendió eso? Profe, dijo sustancias y células, ¿qué dijo? Sustancias y partes de la célula, fragmentos de las células van a ser. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Y las alócrinas lo que va a ser directamente la destrucción de la célula. ¿Sí? Va a romper directamente una célula o algunas células según lo que necesiten, y van a liberar el contenido más la célula destruida. ¿Sí? Porque es como una, por ejemplo, van a ser las sebáceas, que son las de la transpiración, que va a estar hacia el exterior. Entonces, como su momento, como de eliminar células que ya están viejas o que están dañadas. ¿Sí? Es como una purificación, por así decirlo. Y luego las células que están alrededor se van a dividir por mitosis y van a ir cubriendo ese espacio. ¿Sí? Profe, o sea que la apocrina larga, digamos, libera Sí, pedacitos de las células y en la exacto. alocrina directamente una célula completa. Exactamente. ¿Sí? La célula destruida. No es que Bien. sale completa, sino que va a estar completa en su contenido, pero destruida. Bien, bien. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Estamos entonces Profe, ahora? Sí. sí, la merócrina son solo sustancias. Son solo sustancias, exactamente. Las células quedan intactas. Después la apocrina son Apocrina, las sustancias más fragmentos. Y ya exacto. la última son la destrucción total, digamos, todas Exacto. las células. Sustancias más toda la célula destruida. ¿Los tres liberan sustancias? Sí. Ok, gracias, profe. De nada. Acá casi no se ven, pero acá en los tres salen como unos puntitos amarillitos. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá están ejemplos de, volvemos al esquema general. Lugar de secreción. Si lo libero al torrente sanguíneo o si al exterior o a una cavidad. Modo de secreción. ¿Sí? ¿Qué libero? Y después tenemos el número de células, es decir, si el tejido glandular está formado por una sola célula o por varias células. Este sería la imagen real y este es como un esquema. Entonces tengo, esta parte superior sería el tejido, ¿sí? Y dentro del tejido epitelial hay algunas células especializadas, que serían estas que están en blanquito, con la capacidad de liberar sustancias. Estas células están especializadas, entonces estas van a liberar sustancias al exterior. Entonces hablamos de una glándula unicelular, porque es una sola célula. Al exterior, en general, digamos, al exterior del tejido, o al torrente, o a la cavidad, o afuera. Y después tenemos las glándulas multicelulares, que son un tejido formado, o glándulas formadas por muchas células, que acá se ve más claro. Si todo esto es una glándula y tenemos varias células que forman cada una de las glándulas.
¿Se entiende la diferencia? Profe, una pregunta. ¿Qué es membrana apical? Apical sería la de la superficie. No sé en qué parte lo leíste para decirte En puntualmente. la imagen anterior, en la diapositiva ¿Anterior? anterior. Eh, En el primer ítem. perfecto. Sí, es la parte superior. Porque hablamos de apical por si tenemos muchas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a esta estratificada, por ejemplo. La que va a liberar sustancias van a ser las que se encuentran en la parte superior, que sería la parte apical. Estas son las que van a liberar sustancias, por ejemplo, si estas fueran glandulares. No estas que están acá abajo. ¿Sí? Ah, bueno, ahí entendí. Gracias, profe. De nada. Acordate que también cuando teníamos el dibujito de la célula, hablábamos de luminal o apical. Apical siempre hace referencia a lo que está en la parte superior. ¿Alguna otra Y consulta? ahora sí. De nada. Bien. Hasta acá sería, no sé si alguien Profe. quiere frenar. Sí, Mica. ¿Podría explicar de vuelta la glándula unicelular? Unicelular, sí, perfecto. Son glándulas que están formadas por una sola célula. Estas glándulas van a estar incrustadas dentro del tejido. ¿Sí? El tejido va a tener distintos tipos de células y van a tener algunas células que están especializadas y tienen la función de ser unas glándulas. Es decir, que van a liberar sustancias. Acaba de liberar una sola célula, va a liberar un producto generado, calcio, por ejemplo, en este caso son células calciformes, es decir, que van a liberar el calcio que tienen en su interior, pero a través de una sola célula. En cambio, las multicelulares es un conjunto de células y este conjunto de células junta todo lo que tiene y luego lo libera. ¿Sí? Como que cada célula aporta. Acá es una sola. ¿Sí? Ah, bien. O sea que Claro, en las multicelulares va a liberar todo, un ejemplo, el mismo producto. claro, varias células liberan un Claro. producto en la cavidad y luego se liberan. Ujú. Y en Bien. las calciformes va a Bien, ser profe, ahora sí. una célula que va a liberar. En este caso, en este tejido, todas estas, no me puedo poner el mouse, estas cositas que serían, todo esto es un mismo tejido. Y cada una de estas van a ser una glándula, pero cada una va a liberar la misma sustancia que va a ser en este caso calcio. Pueden hacerlo toda a la misma vez, en distintos momentos. Ah, y en las multicelulares van a liberar distintos tipos. No, van a liberar lo mismo juntos, en el mismo momento, y como que van a ser como una reserva. Ah, bien, y las otras van en distintos tiempos, digamos. Pueden hacer en distintos tiempos o juntos. Ah, bien. ¿Sí? En la multicelular, Ahora por sí ejemplo, esta célula puede tener contenido, lo libera, y las otras todavía no tienen. Entonces, cuando tienen, van a liberar, y cuando esto se llene, van a salir. ¿Sí? Sí, profe, ahora entendí. Esto también se puede liberar cuando se llene o se puede liberar cuando hay un estímulo. Por ejemplo, en las glándulas mamarias, la succión del bebé estimula a que se produzcan estas sustancias. ¿Sí? ¿Eso pasa, profe, ahora profe, en la glándula unicelular o puede ser en los dos casos? En los dos casos, depende de qué glándula estamos hablando. Porque puede ser un estímulo mecánico, como la succión del bebé, o puede ser un estímulo químico, donde se encuentra la ausencia, por ejemplo, de calcio. Entonces, las células que tienen reservado calcio lo van a liberar. ¿Sí? Va a ser un estímulo químico, no físico. Sí, profe, ahí entendí, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta más. Profe, yo tengo una duda porque Sí. lo que es lo de las glándulas, todo eso, ¿en qué parte de la teoría lo nombro? Porque no lo encuentro. ¿Qué parte? ¿Esta segunda parte de epitelio glandular? Sí, esa, porque la otra sí la encontré, Bien. Este pero epitelio glandular esa no.
lo tenés, el esquemita esto, ¿viste en el apunte donde leíste recién de transición? Sí, Planos sí, en el apunte de planificados. clase, sí. Ah, en la teoría, en el cuadernillo, lo que no encontrás. Sí, sí, eso. Ah, bien. Regeneración, funciones. No, lo tienen solamente en el apunte. No lo tienen en el cuadernillo. Solo en el apunte lo tienen. Sí, sí, sí. ¿Por qué se los han puesto en el apunte solamente? Porque después todos estos tipos de células, de glándulas, se van mencionando. Por ejemplo, toda la parte glandular lo vamos a trabajar en sistema endocrino. Entonces ya directamente van a hablar de glándulas endocrinas o exócrinas. Sí, sería esa breve explicación. No se tendrían que complicar o investigar aún más, sino que con eso que tienen en el apunte es suficiente. No está en el cuadernillo. Estaba viendo y no, tampoco está como anexo. Profe, Sí, le hago una pregunta. ¿Podría poner la diapositiva que está antes del pseudoestratificado del epitelio, perdón? ¿con estas con las imágenes o el esquema? Sí, esa, ¿Esta con las sería o imágenes. antes? El Sigo del pseudo, adelantando. claro, ¿Este? perdón. No. No, Voy a el decirme que cuándo está cae. antes del pseudoestratificado. Ah, La este. anterior. Ajá, esa. Este es- Sí, porque le estaba sacando captura. Perdón. No hay No encuentro problema. esa. Gracias. No de nada. ¿Das alguna otra? No, era esa, ya la saqué, así que muchas Ah, gracias. listo. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hasta acá hemos llegado. Se nos hizo un poquito más larga la clase de lo que había planificado. Así que mañana vamos a trabajar con el tejido conjuntivo o conectivo. ¿Sí? Y si nos alcanza el tiempo, vamos a iniciar algo del tejido muscular.